Bienvenidas y bienvenidos a estas conversaciones necesarias organizadas por Matu Canacien y Parque Cultural de Valparaíso para hablar del estado actual de las artes visuales, de cómo se ve el panorama futuro, para saber en qué están los artistas del margen. Vamos a tener muchos temas de conversación. Da inicio a esta serie de 3 conversaciones el destacado curador estadounidense Dan Cameron y el artista y curador chileno Gonzalo Pedraza. Bienvenidos, que los tengo acá en pantalla. Hola, bienvenidos. Después, bueno, ellos vienen a hablar sobre el tema del estado de las artes visuales a nivel global, de cómo están las cosas, nos vamos a enterar de cosas muy interesantes. El próximo miércoles 26 de agosto, los temas de género se toman la conversación para hablar de arte travesti con Ana Álvarez y Carl Fischer, profesores en teoría queer de la Universidad de Nueva York, y el 2 de septiembre sobre arte, minorías y margen, donde van a conversar la artista visual Jimena Somoza, el artista Juvenal Barría y María Iris Flores, junto a nuestro amigo Alonso Yáñez del Parque Cultural de Valparaíso, que es jefe de programación. Este es el programa que los invitamos de aquí al 2 de septiembre, todos los miércoles a las 16:30 horas. Bueno, quiero agradecerle a nuestros colaboradores, el Teatro Regional del Maule, el Teatro Municipal de Ovalle, por ayudarnos a la difusión de esto en otros lugares fuera de Santiago, para que esto le llegue a más gente en el país. Muchas gracias. Y bueno, al final de la conversación vamos a abrir la conversación a preguntas del público, que la vamos a transmitir a través de Gonzalo para que puedan responder y puedan preguntar las dudas que les surjan. Bueno, no los aburro más. Bienvenido Dan Cameron, bienvenido Gonzalo. Los dejo para que conversen. Bienvenidos a esta conversación necesaria sobre artes visuales. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian, por la gran introducción. Sí. Primero quería agradecer la entrevista que nos da Dan Cameron. Para mí es un honor, porque siempre he seguido tu carrera de hace mucho tiempo. Me parece muy interesante. Creo que has sido bastante vanguardista, en el buen término de la palabra. Aunque no tenemos vanguardias hoy día. Sí. Por eso, en el buen sentido de la palabra. Si puedes usar la palabra, sí se puede usar. Pero no, es que cuando yo hablo de unas vanguardias, siempre alguien quiere corregirme y decir, ese de las vanguardias es del medio siglo XX, ya no. Sí. Que ya pasó ya. Y no, son súper actuales. Sí, yo creo que sí, pero es un otro concepto de vanguardias. Pero totalmente. No, interrumpo. Yo estoy conectado contigo. El otro día hablamos, así que yo creo que pensamos lo mismo. Y tomando lo que el otro día hablamos, me quedo dando vuelta, que habláramos sobre exhibiciones. Sí. Y todo lo que conlleva una exhibición. Y me parece interesante tomar ese término, porque toda la gente que trabajamos en el arte o hacemos cosas que se exhiben, hay personas que se dedican a crear un diseño de exhibición, y los demás se dedican a acceder a esto y a ser el público, básicamente, de estas exhibiciones. Hoy día, pensando la exhibición como tema, y dejando entre paréntesis la pandemia, porque hoy día no podemos ir a ver una exhibición, pero asumiendo que esto está entre paréntesis, hay algo que me parece interesante que pasa. No sé, hoy día una exhibición de arte va a todo tipo de personas, cosa que antes, en el siglo XIX, o quizás mucho antes, era muy difícil que ocurriera. Sí. Todo ese tipo de persona que va, a veces queda con un cierto sinsabor, porque o no entiende, porque parece que también las exhibiciones tienen un código para iniciados que no se maneja, y en cierto sentido, a mí me parece como interesante pensar en eso, aunque es una pregunta redundante siempre, y muchos curadores que yo conozco, cuando pregunto eso o discutimos, se enojan porque dicen que el público debiera saber para poder ir, pero yo creo a veces que una buena exhibición o un buen artista es capaz de llegar a todo tipo de público, lindos, feos, ricos o pobres, así como es capaz de... ¿Qué opinas tú respecto a eso? Bueno, yo creo que en el fondo la responsabilidad de atraer y educar un público es de los mismos curadores. O sea, es nuestra responsabilidad. O sea, tenemos que arreglar nuestros proyectos en tal manera en que, en que nadie siente excluida de la cosa.
Yo creo que eso es fundamental. O sea, un buen curador, creo yo, necesita tener el mismo nivel de toque, de contacto personal con los más informados del arte hasta la gente que está entrando por primera vez en su vida en una muestra de arte contemporáneo. O sea, tenemos que mantener eso en cabeza, que no es la responsabilidad del público. Y bien, es que es un poco relacionado con la referencia a las vanguardias del siglo XX, porque hubo un momento largo, un tiempo largo, o sea, casi medio siglo, en lo cual el mundo de arte quería ser no elitista, pero hiper especializada. O sea, siempre trabajando y escribiendo y hablando en un lenguaje lejano de la vida cotidiana de la mayoría de la gente. Y ese era el momento, era necesario para, bueno, del postimpresionismo hasta el arte conceptual casi, en lo cual no, o sea, podemos decir que fue un tiempo muy elitista. Yo no lo veo así. Yo veo que el mundo de arte necesitaba ser en su propio mundillo, sus propios circuitos. Y los finales de los 70 cambió todo eso, cambió mucho. O sea, después de la modernidad, cuando entramos en la época de postmodernidad, yo creo que cambió mucho eso, las líneas, las diferencias, los bordes entre varios públicos. ¿Cómo hacer una Desaparecieron. exhibición para todos sin caer en una exhibición didáctica? Bueno, primero elegir buenos artistas, Mm. o sea, y ser consciente de la obra, cómo se ve la obra, cuál es el lugar para la obra, cómo se acerca a la obra, o sea, cómo es el texto que presentas al visitante cuando entra en el espacio, o sea, la iluminación, todo eso es, bueno, es un parte teatral. O sea, una muestra es un mise en scène, es una escenografía para el espectador como el actor. O sea, la persona que entra, el protagonista, él entra, ella entran y está en vivo, está la realidad en vivo, o sea, la responsabilidad, pero el efecto es directo y muy actual, muy del momento íntimo del contacto entre ellos y la obra de arte. Hablamos el otro día de crear como una especie de environment artístico para el espectador, que pudiera entrar a un ecosistema artístico. Sí, cuando yo empecé mi trabajo hace más de 40 años, ese fue como el cambio más visible, más notable en el lenguaje visual del mundo de arte, la instalación, o sea, que como el mundo de arte post-objeto, donde el objeto era un poco antiguo, pero lo nuevo fue esos espacios abiertos, donde entras y hay varias formas de contacto, que puede ser sonido o otro tipo de sensación, otro sentido. Y bueno, cambió mucho con el video también, con las proyecciones de video, que fue casi el lenguaje más usado en los años 90 hasta hoy en día, que mayormente una proyección de video pide obscuridad, pide que quita la luz o baja la luz. Entonces, así estamos en el lenguaje del teatro, de una obra de teatro seria. Que no es un espectáculo, que no es entretenimiento, sino algo que pide que la gente se concentre
que tienen un enfoque en la obra de arte y lo que transmite la obra. Tenía razón Michael Fried cuando decía que era una experiencia teatral, como el minimalismo, ¿no? Sí. Bueno, es que para Michael Fried todo era teatral. O sea, la pintura de Morris Louis, la abstracción lírica de Morris Louis consistía de una drama tan fuerte que para nosotros es un lenguaje ya desaparecido. Pero no, para él todo el arte era algo religioso, que habló siempre en términos. Era creyente, parece, ¿no? Sí, sí. Y volviendo al tema de las exhibiciones, y qué bueno que hablamos de la vanguardia, porque a mí me toca defenderla mucho. Creo que ahí se cocinan varias cosas importantes. De la última tramo de la modernidad aparecen estos, no sé, exhibiciones que comentamos como la ¿La de... última qué? Perdón, ¿la última qué? Cuando hablamos el otro día, Sí. comentamos que habían exhibiciones de esta última modernidad, que sería, por ejemplo, las que hizo el Independent Group en Sí. Londres, ¿cierto? Que fueron hasta 1000 personas diarias, porque tenían equipos de arquitectos, artistas, diseñadores, 10 equipos, y era una puesta en escena bien impresionante. Y eso es el último tramo de la modernidad, ¿no? Como si el arte pop fuera el cierre de toda esta cuestión. ¿Y, y qué te parece a ti esas como exhibiciones históricas, como de este grupo, o el grupo francés también que comentamos, los diferentes como experimentos en torno a la exhibición? Bueno, es que en el principio de los años 60, o sea, hoy tenemos una manera de enseñar la historia de arte de los años 60 en una manera muy cerrada, muy estrecha. Pero la verdad es que los primeros años de los 60 fueron un momento de experimentación absoluta y total de todas partes. Entonces, la mezcla de lenguajes, o sea, una de las primeras exposiciones que yo hice como curador fue una vista, un estudio sobre Judson Dance Theater. Y Judson Dance Theater era un grupo aquí en Nueva York desde 60 hasta 66, más o menos, que eran alumnos de John Cage. John Cage hizo un curso muy histórico en la New School en ese tiempo, y fueron muchos artistas, coreógrafos, compositores, como participar como alumnos en las clases. Y luego pidieron que el Judson Memorial Church, una iglesia en Washington Square, que el pastor de la iglesia lo ofrecieran, y lo hice él, bueno, diciendo bienvenidos a la iglesia, y lo puedes usar como usted quieran. Entonces, pasaron como 6 años donde los escultores y los compositores trabajaron con los poetas y los coreógrafos en una manera completamente libre. Y surgió muchos artistas muy conocidos de este momento, sobre todo coreógrafos, pero Robert Rauschenberg, Carolee Schneemann, eran participantes muy importantes en ese momento. Y bueno, ese es un pequeño, un breve pedacito de toda la panorama artística en Nueva York. Pero si estamos hablando de París y Londres, el grupo Grau en París, por ejemplo, que consistieron realmente de artistas argentinos y venezolanos viviendo en París y trabajando con 2 o 3 europeos también, y formaron un grupo que realmente era muy, muy anterior de todos los conceptos curatoriales que llegaron luego. O sea, los artistas están siempre los primeros que llegan a un territorio y empezaron a articularlo en su manera. Y también los teóricos, ¿no? Porque tomando eso, tú conociste a Marcia Tucker, bueno, trabajaste muy, Era muy mi jefa jefa, hace muchos por años. mucho tiempo. Sí, Moshe Tucker, bueno, para mi generación, o sea, en los finales de los años 70, yo estaba en universidad estudiando
filosofía de arte, arte plástica, literatura, crítica, o sea, todo eso juntos. Y en ese momento, el New Museum, que formó Marcia Tucker en el año 1977, tuvo un impacto tremendo, aunque fue una institución que casi no existía. Ella trabajaba con muy, muy poco plata, siempre con espacios prestados, pero su intervención curatorial fue súper importante y muy, vanguardista en esa época. Por ejemplo, hizo en 78 o 79, uno de los dos, una exposición se llama Bad Painting, Sí. Pintura mala, que fue como la gente no entendía cómo fue un museo de arte pueden hacer una exposición con esa idea. Pero ya estamos ya en los finales de los 70 y todo está abierto de nuevo, todo está accesible, todo. Qué bueno que hablaste de Bad Painting, porque leí el texto ayer, lo conocí hace mucho tiempo, lo volví a leer, y es muy lindo como escribe ella, porque cuenta su experiencia curatorial, de ir a talleres, de gente que le decía, pero si esta pintura es muy mala, ¿cómo la vas a presentar? Y ella decía, bueno, pero es que eso no importa, lo que importa son muchas otras cosas, que no es el criterio calidad, sino que es todo lo que pasa ahí, en el taller. Yo creo que ella era esos personajes que son vanguardistas, volviendo al mismo término, que van hacia adelante, que traen el futuro, y me pasa mucho que, no sé, una cosa muy personal, cuando estuve en Nueva York el año pasado, los espacios de arte, en general, era de arte moderno. Lo más contemporáneo que yo vi fue, entre comillas, Andy Warhol en el Whitney, que no sé si es contemporáneo, podría decir que el último moderno o el primer contemporáneo, no sé. Y hasta Mapplethorpe en el Guggenheim parecía ser moderno, porque estaba con Hilda of Klim, y lo que no entiendo, o no sé, es una percepción mía, que como que Nueva York fuera muy moderno, y veo a Marcia Tucker, que era como tan contemporánea, haciendo bad painting en ese tiempo, era como una adelantada. ¿Qué opinas tú respecto a eso? ¿O cómo el New Museum hoy día es contemporáneo? ¿Hay un arte contemporáneo que está pasando? Bueno, sí, pero son dos preguntas. Bueno, primero hay que recordar, en los 70 todavía la generación de Clement Greenberg y el formalismo tuvo mucha influencia en el pequeño mercado que existía en ese momento, que Clement Greenberg, él mismo, tenía mucho poder, o sea, sus ideas sobre la formalidad de la abstracción. Y, o sea, era como un momento en que estaba el mundo de arte buscando una salida, una manera de salir. Y por un lado salió Cindy Sherman, porque justo en este momento la fotografía, o sea, la refotografía surgió de una esquina, de una parte del mundo de arte. Pero en la otra parte, para Marcia Tucker, o sea, el bad painting fue como un golpe en contra de la teoría de la calidad. O sea, la calidad de la pintura como un valor racional o sea, que puedes medirlo y decir, bueno, ese tiene 25% de calidad y el resto nada. No, pero así fue la mentalidad, que necesitas expertos para hacer una determinación de cuánta calidad tiene ese cuadro, ese artista. Ese fue, bueno, yo recuerdo muy bien, porque yo tenía un profesor muy vinculado, muy como un miembro de este culto. Entonces, Marcia Tucker, o sea, quería decir, voy a cambiar la conversación totalmente. No vamos a hablar de la calidad, de lo bueno, de lo que es excelente en el arte. Vamos a hablar de otro, vamos a
empezar la conversación de un otro punto de referencia, que es, bueno, ¿qué es la mala pintura? O sea, ¿de qué consistía pintura mala, pero que vale la pena? Sí, que merece nuestra atención, sí, pero sigue siendo malo. Era no sé, una complejidad, un paradojo súper sí. super útil, súper fértil en ese momento históricamente. Entonces, Marcia fue curadora en el Whitney Museum. No sé si recuerdas la historia, pero ella fue un excelente curador y montó una retrospectiva de Richard Tuttle. Y en ese momento los cuadros de Richard Tuttle consistían de telas muy pequeñas, sin estrecho, No, sí, supuestas sobre la pared, pero muy cerca al suelo y sin título, sin intervención de texto. Entonces la muestra pareció, cuando abrió el ascensor, galerías vacíos, galerías sin obras de arte. Y la echaron al museo. Dicen, bueno, ya, ese es el último. Entonces, ella dedicó al artista vivo como su orientación. Ella tenía su interés en el artista en su ambiente, en su época. en su época, claro. Sí. Y viendo el tema de bad paintings como una forma de acercarse a lo que no se conoce, porque yo creo que eso es la metodología, ¿no? Trabajar con cosas que no conocemos o salir de los parámetros. Eh, Me quería meter en tus proyectos, sobre todo en el tema del año 94, con la muestra como que aparece en todas tus referencias, como lo cocido y crudo. Rocío y Eh, Fruto, sí. Sí, 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 en el año 94 en Reina Sofía, ¿no? Donde Ujú, esta muestra da vuelta al nombre de un texto de Lévi-Strauss, este famoso ensayo antropológico, donde ujú. él diferencia a los dos tipos de comida, entre lo cocido y lo crudo, y que en el fondo el mundo tribal no podía abstraerse y pensar lo cocido como algo necesario, y fue muy criticada por varios lados, fue muy amada por otros lados. Yo la defiendo personalmente porque siento que la elección de artistas es de lujo. O sea, los artistas que tienes tú son muy, muy buenos y pueden responder a esta pregunta tan compleja que significa de lo otro. Ya. Yo, no sé, como que me gustaría meterme a ese tema de lo otro, porque es una cuestión que me parece interesante porque también estamos en un país y en un espacio que siempre sigue siendo lo otro, o esta bad painting, de alguna u otra manera, no sé. Depende del punto de Depende, vista, sí, ¿no? sí, De sí, sí, dónde estás cuando hace la referencia. O sea, claro, para ustedes, Chiloé es el otro. exacto. O sea, para la gente urbana, los sectores rurales de una sociedad es el otro. Um, en Estados Unidos ahora, por ejemplo, tenemos ya un nuevo ola de nuestra herencia terrible de la esclavitud y los tiempos después de la emancipación de los esclavos en el siglo XIX, que fue en algunos sentidos peor para ellos. Entonces, estamos ahora en una crisis social, cultural, en lo cual por, por, por primera vez la gran mayoría de los americanos entienden que existía la supremacía blanco en Blanco. nuestro. Es una cosa terrible, pero tenemos que tomar responsabilidad para ellos y hablar de ello para si Sí, vamos a llegar a una solución. Bueno, es que Cocido y Crudo es un título original por Eugenio Dittborn, no sé si sabías eso, pero es un pequeño referencia a Le Magicien de la Terre, la exposición de 89 sí, que hizo Jean-Hubert Martin en París, que fue como la primera muestra de arte global. claro. Luego entendimos que
la Bienal de La Habana de 84 fue casi el mismo modelo, pero ocurrió Era La Habana. sí, pasó en Cuba, entonces nadie lo enterró. Pero en París, o sea, según el catálogo, nunca fui a ver la muestra, pero el catálogo está dividido en una manera muy, no sé, muy potente entre los artistas del occidente que trabajaban con geometría y electricidad y teorías y palabras y conceptos y minimalismo, y los artistas que venían del, digamos, tercer mundo, que trabajaba con madera y agua y tierra y piedras, fuego. Entonces, esa división que viene de Levi Strauss y el binario, lo crudo y lo cocido. Entonces, por eso cambié el título, dejando al lado los artículos, diciendo cocido y crudo, como, Sí. como son los dos, tienen que existir juntos, es una complejidad. Y la expresión, el concepto curatorial está más o menos relacionado con ese problema de qué pasa cuando lo cocido y lo crudo juntan los dos. Exacto, pero caemos siempre en una trampa colonial, la mayoría de las veces. A mí cuando me tocaba, por ejemplo, hacer curadurías de artistas y invitábamos a regiones, ahí me interesaba el arte de regiones, no sé, séptima región, Concepción o otros lugares y ver qué estaba pasando, el título de la muestra era arte regional. Sí. O sea, se creaba la diferenciación y yo decía, Sí. pero ¿cómo? Pongámosle un nombre. O sea, que un nombre como cualquier nombre, pero no... Ya, ese es el problema ahora en Nueva York, en el mundo de arte, o en Estados Unidos en general, que somos también sujetos coloniales. O sea, en el sentido que fuimos varios siglos los sujetos de Inglaterra, del rey de Inglaterra. Bueno, pero después de la revolución convertimos dentro de poco tiempo en un país colonizador. Y viene a ser parte de nuestra historia. Y es muy problemático para nuestra sociedad en Estados Unidos entender de qué significa la época postcolonial, porque no somos suficientemente conscientes de nuestro papel en los últimos 100 años de colonialismo. O sea, Sí. somos colonizador, uber colonizador. Pero ese no es nuestro autoconcepto. Entonces, en la historia de arte ha sido bastante problemático porque yo tengo muchísimo interés en el arte hecho en Sudamérica, en el Caribe, en México y Centroamérica, o sea, la región hispanohablante o portugués hablante del Nuevo Mundo. Ese es mi interés, no solamente por valores estéticos, pero también porque en Estados Unidos no es lo mismo. O sea, lo que está pasando en Londres no tiene, o sea, tiene un valor distinto a lo que está pasando en Río de Janeiro. Claro. Y París tiene un valor, pero México tiene otro. O sea, tenemos una relación a nuestros vecinos al sur que es súper mal, o sea, es súper, o sea, somos errantes de una historia bastante fuerte y no somos conscientes de los últimos 2 o 3 capítulos de esa historia. Y además que la historia del arte como disciplina está basada siempre, cuando uno ve, por ejemplo, Grecia, Roma, etcétera, en ciudades imperiales. O sea, uno lee la historia Sí. de los imperios siempre, hasta París o hasta Florencia, siempre ciudades que tuvieron el poder. O sea, uno puede ver la Escuela de Nueva York, como también los dineros de Rockefeller, y todo eso se mezclaba para crear este arte nuevo.
Completamente. Siempre apareció ese imperio. A mí lo que me parece interesante, de alguna u otra manera, que como artista, cómo uno juega con esos signos, porque hay que jugar a esos signos. Ujú, Y me he dado cuenta mucho, observando varias estrategias de artistas o de producción de obra o curadores, que los ujú. artistas están trabajando temas relacionados con género o indigenismo, entonces llegan indigenizados a este contexto del imperio, y me acuerdo de esas imágenes cuando aparece Colón muy bien vestido con los indígenas morenos y como presentándose, Ujú. o por otro lado los curadores y también artistas que hablan sobre ser curandero, se ponen místicos y, y yo digo, qué difícil, así como, qué difícil jugar Pero con... ese viene de la palabra, o sea, de la misma palabra, cura y curador. O sea, hay un aspecto en que bueno, hay que creer en un fondo que el arte ayuda. Y el Sí, arte sí, es algo positivo en el mundo y sí. hay que Ahora, tener cuidado igual, con ello sí, y cuidado. usarlo con responsabilidad. Sí, sí, la metafísica es tu moneda de cambio, podríamos, no sé, es como, la metafísica se vende ahí, se juega como a la diferencia. Entonces, es complejo, como hasta dónde, yo creo que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y ahí se verá si resulta o no, y es Ujú, parte de. ujú. Pero yo creo que, no sé, me pasó mucho con artistas latinoamericanos en el contexto de Nueva York, que trabajaban estas cuestiones y curadores también para poder ingresar a centros de arte y presentarse así, y me parece que hace más mal que bien, para mi gusto, en general, Mm. porque uno entra a ser el otro que no se sabe, el exótico, el místico. No, no. Bueno, para mí un cambio fundamental en mi manera de pensar en esos temas ocurrió 3 años antes de Cocido y Crudo. O sea, tengo un tríptico de exposiciones, muestras que hice en España. ¿Ya? El primer, la primera fue El arte y su doble en 86, luego El jardín salvaje en 91, los dos, ambos en la Caixa, y luego Cocido y Crudo en El Reina. Um, el segundo, El jardín salvaje, fue una exposición de instalaciones hicieron por artistas de Estados Unidos, o sea, mayormente California y Nueva York. Bueno, participaron dos artistas neoyorquinos, amigos míos, o sea, de mi generación. Uno fue Meyer Weissman, no sé si te suena su nombre, y el otro fue Félix González Torres, Sí, que sí es bien sí, conocido. sí. Y fue la primera vez en mi vida, en mi carrera, en lo cual amigos míos que yo conocieron como neoyorquinos, o sea, dos neoyorquinos más. Mm, En España cambió totalmente la narrativa, porque claro, eran un venezolano y un cubano en Madrid. Y además, Félix tenía un momento en su vida muy fuerte en Madrid, cuando tenía 15 años, y era un refugio de Cuba en ese momento. Y algo en mi mentalidad surgió de las conversaciones que yo tenía con ellos, porque hasta este momento España existía para mí como el sitio del Prado. O sea, o sea, una sociedad del pasado con buenísimos museos. Bueno, no, yo tenía mucho interés en el arte contemporáneo español, pero en 91 fue una sorpresa profunda para mí de empezar a entender el arte de estos dos amigos míos, artistas que eran participantes en la muestra, a través de su relación con España, de su mirada hacia la sociedad española de los últimos 200 años. Y bueno, para mí siempre, o sea, la complejidad de la identidad, o sea, y cómo toda la historia es personal,
O sea, es de nuestra familia, de nuestra enseñanza, de nuestras obsesiones cuando éramos teenagers. O sea, todo eso es lo que es el nutriente de la vida artística, creo yo. Es biográfico todo, parece. Completamente, sí. Y hablando de ese tema de cómo replantearse estas situaciones, me interesa mucho lo que hablamos de Chiloé, sobre todo por este tema del espectador, del proyecto en Chiloé, de hacer un proyecto para los chilotes, de hacer un arte que tenga que ver con ese contexto. Me gustaría que nos contaras de qué se trata en general, para toda la gente que nos está escuchando, y hablar de eso. Sí, bueno, la historia es un poco complicado y si hay tiempo, prefiero hablar un poquito del Prospect New Orleans, porque son relacionados en un sentido. Yo soy como muy aficionado de la música y la música jazz tradicional, entonces tengo un pasión para New Orleans, porque es el centro de un músico indígena americana que es muy importante a nuestra cultura. Y yo empecé a visitar New Orleans en los años 80 y todos los años volvió a la Festival de Jazz, entre otras cosas, pero la Festival de Jazz de New Orleans es una excelente introducción a la cultura que es caribeña, africano-americano, francés, o sea, hay algo de todo en New Orleans. Y después del huracán Katrina, muchos amigos míos, artistas de New Orleans, empezaron a llamarme por teléfono y pedirme que venía allá a conocer la situación post-Katrina, post-huracán Katrina. Y esa fue la primera vez cuando, llegando al sitio de un futuro proyecto, o sea, yo no entendí bien cómo en ese momento cómo puedo realizar un proyecto como Prospect. Ese venía como 2 años estudiando el tema y al final yo tenía que lanzar un negocio, o sea, empezar de cero y levantar fondos y todo. Pero el primer paso de ese viaje empezó con una visita a los distritos más destruidos. Y claro, es que para un curador, eso de estar en un lugar que uno quiere mucho, que parece como una bomba, explotó, y hay nada, o sea, no hay presencia de vida humana, nada, en ninguna parte. Todo lo que ves es muerte, destrucción y ruinas. Y luego hay que pensar, bueno, no es un tabula rasa. No existe la tabula rasa en el arte. Hay que usar la tierra que tienes, hay que usar lo que está visible y presente y llegar a una manera de trabajar con él. O sea, porque no puedes cambiar las circunstancias. O sea, la destrucción de New Orleans no fue simplemente los resultados de un acto de la naturaleza, sino el resultado de muchos años de negligencia y racismo estructural. Y bueno, convirtió a la ciudad más rica del país a la ciudad más pobre en 120 años. Entonces, hay que tener el lugar siempre como algo serio y como es, no como debe ser o en tu manera, como un sitio ideal para el arte. Porque ese es más fantasía, creo yo. Y bueno, ese está relacionado con Chiloé porque en mi primera visita a Chile, en 1991,
conocí a Dearborn. Y yo estaba al final de mi visita, una visita súper rápida, larga, de Antofagasta a Isla Pascua, o sea, todo el país en 3 semanas. Pero no fui a Chiloé. Y me dijo Dearborn en su taller, bueno, es que hay que volver, porque Chiloé tiene algo que no tiene el resto del país. Y dije, y sí, pero ¿qué? ¿Qué es eso? Esa es cosa muy especial. Me dijo, es que tiene un museo de arte más al sur, más, ¿cuál es la palabra? Más al sur, en el mundo. Y en ese momento no entendí bien que existía el MAM Chiloé, pero con esa referencia empecé a decir, bueno, es que tengo que ir a Chiloé. Y nunca fui a Chiloé. Volví a Chile varias veces, pero no apareció una ocasión para ir a Chiloé por motivos artísticos o lo que sea. Y ese cambió hace 5 o 6 años, cuando me hice amigos con Gianfranco Foschino, el artista chileno, que es parte de su familia, viene de Chiloé. Y cuando mencioné a Gianfranco, esa conversación anterior de 30 años atrás con Dearborn, me decía, es que Chiloé es un excelente lugar para hacer arte, para hacer algo de exposición. Y en el fondo de mi mente me dio cuenta que yo estaba muchos años con el deseo de hacer una exposición en Chile. Y uno nunca entiende de dónde vienen esos conceptos, pero realmente es que tengo mucho cariño a Chile. Es un país que ha sido muy importante para mí personalmente. Entonces, ese de realizar algo en Chile siempre me dio la gana, pero no en Santiago. Y entonces, ese de hacer muestra, pero no en Santiago, era como un problema. Y era justo en mi primera conversación con Gianfranco que dije, es que es posible que en Chiloé puedo encontrarme con lo que estoy buscando como un contexto de una exposición de arte. No, y además que New Orleans es como Chiloé, porque tiene mucha fantasía cada lugar, ¿no? Yo todas las Y series que mucha veo, agua, y muchísima agua. Agua por todas partes. por todos lados, y Y cuando New uno ve, Orleans no tienen piedras. O sea, es el Golfo del Mississippi. claro, Entonces, todas las piedras han dejado en Arkansas o Missouri o otros estados al norte. Cuando llega al Mississippi a New Orleans es agua y barro, o sea, no hay piedras. Y es muy parecido a Chiloé. Chiloé es árboles. total, total. No, y las series que yo veo por Netflix de vampiros y hombres lobos y brujos son de New Orleans, y Chiloé Sí. tiene la misma tradición, ¿no? De un lugar muy extraño, es muy parecido como como lo místico de cada lugar. Sí, y en New Orleans, yo soy de Nueva York, o sea, de nacimiento, no de la ciudad, pero soy neoyorquina de toda la vida. En New Orleans, soy yankee, en el sentido de soy del norte y hay algo sospechoso Sí. de los yankees, de la guerra civil, bla, 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 bla. Entonces, es absolutamente imposible para alguien como yo de llegar a New Orleans y decir, es que quiero montar una exposición y tiene que ser así. O sea, necesitamos esos materiales de ese peso, con esas dimensiones, en esas fechas. No, nada. Eso no existe en New Orleans. Entonces, si quieres hacer algo, tienes que colaborar con la gente que están. Y esa fue una gran educación para mí, de integrarme en comunidades íntimos que no eran míos.
que no eran algo familiar para mí. Bueno, con tiempo es muy fácil. ¿Qué puedo hacer? Sí. Y Sí, lo de sí, Chiloé, y Chiloé es muy parecido en ese sentido también. ¿y Chiloé, en qué consiste el proyecto? ¿Es una exhibición? ¿Es una investigación? Sí, la semilla original, que no han cambiado tanto, consiste de un proyecto ah, con varios artistas, como divididos entre artistas de fuera, o sea, del resto del mundo, como tercer parte, un tercer parte de artistas chilenos y ¿Ya? el tercer parte de artistas chilotes. Perfecto. Como si hay, no sé, 24 artistas, podemos hablar de 8, 8 y 8. Ese es un perfil, o sea, no hay nada, pero era una manera de empezar. Y para mí lo importante es, bueno, hay que conocer los artistas de Chiloé, hay que ir. Ahora, entonces, he pasado los últimos 5 años, 6 años, haciendo visitas anuales a la isla y mejorando poco a poco mi conocimiento al medio ambiente en Chiloé. Y con la pandemia, um, no quiero decirlo de esa manera, pero la pandemia me ayudó en el sentido de clarificar que en nuestros tiempos no es una buena idea de tener como un objetivo de juntar muchísima gente en un lugar y brindar lo que sea. Ya no estamos en esa cultura. Puede cambiar en unos años, pero ahora no. Qué bueno, un Entonces, trabajo justo con tiempo, ¿no? ¿cómo? Un trabajo con tiempo se pasa bien. Con trabajo de tiempo y con proyectos que no ocurren en el mismo calendario. Claro. O sea, si cambiamos el concepto de una exposición de 3 meses con X cantidad de artistas y decir, es una serie de proyectos distintos y la secuencia puede durar un par de años o más. Y puede ser un artista o dos a la vez que llegan, hacen sus cosas y van, o que quedan, o la obra se queda. O sea, no tenemos un presupuesto aún, entonces tenemos que ser muy creativos en cómo pensar y realizarlo. Entonces, un artista Chiloé, trabajando, colaborando allá, sí, ese sí es manejable, es algo que puedes llegar a ello. Yo creo que hemos hablado un rato y vamos a empezar con las preguntas de las personas. La pregunta, sí. ¿Sí? ¿Te parece? Voy a revisar el WhatsApp. ¿En qué estamos? Mira, acá hay una pregunta. Dice que, como entendiéndola bien, claro, que en los 90 se empezó a hablar de multiculturalismo. Y si La esta pregunta, idea no. multicultural de los 90 se sigue manteniendo hoy en día. Porque han Sí, pasado 30 años, ¿no? sí, bueno, yo creo que el multicultural fue como un parte del argot de los 90 y para mí hay una línea directa entre Le Magicien de la Terre de 89, el multiculturalismo de los 90, que es absolutamente correcto, y los primeros índices de la postcolonialismo. Porque realmente si empiezas a estudiar el tema del multicultural, y como todos los países, todo el mundo es multicultural, y nuestra historia es multicultural, tarde o temprano llegas a una conclusión que el colonialismo fue uno de los fenómenos más impactantes
en la historia del mundo. Y tenemos que dedicarnos un rato a entenderlo, analizarlo y distinguir entre varias etapas y épocas. Entonces, el mundo sigue siendo multicultural, pero el énfasis no es sobre todo sobre el pluralismo de culturas, sino la historia como holístico del mundo y un contexto para entender por qué tenemos tanto arte multicultural hoy en día, que es como la pregunta en el fondo de práctica. Y es gracias a la colonial y las primeras décadas de lo postcolonialismo, que realmente sigue siendo algo muy potente en el arte, en la creación del arte hoy en día. Jan, acá hay otra pregunta. Sobre Chiloé, preguntan si la idea es exponer solo en un lugar o usar espacios no habituales de exponer arte. Estamos todavía estoy todavía en el fase de estudiar todos los lugares. El modelo que me gusta hoy en día es montar proyectos en las partes de Chiloé que son los más lejanos del centro. O sea, sí, cosas en Castro, cosas en Ancud, pero realmente quiero que la gente que está en las partes más lejanos de Chiloé son sitios para el arte también. Entonces, eso no es tradicional, aunque muchas ciudades en Chiloé, muchos pueblos tienen donde montar muestras. O sea, eso existe en Chiloé, lugares donde exponer arte. Hay muchas posibilidades. Buenísimo. Bueno, estamos ya en la hora, así que yo quería agradecerte, Jan, por esta genial entrevista. Fue un gusto, un lujo hablar contigo de todo esto. Lo pasé muy bien, así que sigamos hablando. Y quería agradecer también a Matucana 100, a Cristian, a Cristóbal Gumucio, a todos, por esta oportunidad de charla. Y quería pasar el dato que la próxima semana, a las 4:30, tenemos a Ana Álvarez, que trabaja en NYU, y Carl Fisher en Fordham, que trabajaremos, me toca a mí moderar esa mesa, sobre estética y visualidad. O sea, se llama de lo travesti a lo trans. Y vamos a trabajar esos conceptos en literatura y en cultura, así que lo esperamos a todos. Va a ser igual de entretenido que esto, espero. Así que eso, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Dan. Gracias, Dan. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acompañándonos. Esperamos el próximo miércoles, como dice Gonzalo, para otra conversación sobre artes visuales. Gracias al Parque Cultural de Valparaíso, a nuestros socios y a nuestros socios regionales, el Teatro Regional del Maule y el Teatro Municipal de Ovalle. Un saludo. Chao, Dan, que estés bien. Suerte en el verano neoyorquino. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Dan. La Cristóbal. Sí. Como todo. Me rapé. Por la pandemia. Sí, cerrados en casa. Gracias, Dan, por todo. Fue muy interesante. Sí, muy interesante. Me alegro mucho. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Dan. Sí, fue un gusto. Chao. Ya nos esperamos ver pronto. Sí, estamos en contacto. Sí, Sí. Ok, Cristian. Vale. Chao. Ya. Chao. Un abrazo. Gonzalo. Sí. Buena igual, salió buena. Sí, ¿estamos los dos nomás? ¿O están